La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan el día de hoy a través del programa La Voz de tus Derechos. Programa que busca poner en agenda pública la discusión en materia de derechos humanos. En esta ocasión les saluda Mildred Mejía y es un placer poder compartir con todos ustedes. Para poder abordar el tema de hoy tenemos un invitado especial, el licenciado José Ramón Ávila, especialista en el área de defensa y exigibilidad de derechos humanos y también director ejecutivo de ASONOG. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Mildred. Un gusto estar en este programa compartiendo nuestros puntos de vista sobre el tema de derechos humanos y cómo desde el programa o el proyecto Exigibilidad de Derechos se está llevando a cabo en el occidente y en otros territorios a nivel nacional. Gracias. Actualmente, en los diferentes medios, ya sean medios de comunicación, hemos podido ver los diferentes tipos de violaciones de derechos humanos en lo que es la población de Azacualpa, la Unión Copán. Y específicamente este día nosotros queremos abordar ese tema desde su expertise y toda su experiencia, ¿verdad?, en este ámbito. Han sido notorios los diferentes problemas o sucesos ocasionados desde hace mucho tiempo, muchos años, y los pobladores expresan, ¿verdad?, su preocupación en lo que es su comunidad, ya que están llevando a cabo procedimientos que amenazan e irrespetan sus derechos humanos. Desde su experiencia, licenciado como director y defensor de derechos humanos, ¿podría darnos una breve explicación sobre el contexto actual referente a los acontecimientos dados en la comunidad de Azacualpa? Hay una situación que hemos estado bregando en el marco de las organizaciones defensoras y derechos humanos desde hace más de 30 años, en las cuales hemos tenido que acompañar procesos organizativos de comunidades que al verse afectadas por la instalación de estas empresas transnacionales de extracción minera, han visto también vulnerados sus derechos humanos, el derecho a una convivencia sana, el derecho a una convivencia también armónica, el derecho al respeto de su propiedad y de su autonomía o soberanía comunitaria, cuestión que se ha visto vulnerada con mucho más fuerza en la comunidad de Azacualpa, porque ahí está instalada una de las empresas mineras, podemos decir quizás más grandes de Centroamérica. Esto tiene el origen, o el conflicto en sí tiene el origen un poco más acá del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras abre la oportunidad para que diferentes empresas mineras pudieran ingresar al país en el marco del Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación Nacional. Cabe decir que ese proceso no se completó y lo que hizo fue que muchos políticos, que muchos empresarios se aprovecharan de esa coyuntura para poder abrirle las puertas sin mayores controles a las entidades mineras. Honduras lastimosamente ha sido un país que ha tenido esos tristes procesos han estado desde tiempos de la colonia, con otros enclaves que se han instalado en el país. Pero particularmente hablando de Azacualpa, la situación es que ante una empresa minera que tiene toda la venia de la institucionalidad, que tiene el favor de políticos, de instituciones del Estado para que pueda operar sin regulaciones, esto ha venido a exacerbar los ánimos de las poblaciones que se ven afectadas no solamente en su salud, sino también en la expropiación de sus tierras, de sus comunidades. El caso de Azacualpa es notorio. En este momento el punto de conflicto es la explotación del cerro El Cementerio, un cementerio de más de 200 años, donde descansaban más de
1.800 cuerpos de difuntos donde sus familiares, vecinos de Azacualpa y otras comunidades, iban a recordar a sus seres queridos. Hoy por hoy, una compañía minera ha desobedecido incluso mandatos de la Sala de lo Constitucional, de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán y cualquier otra norma, como ser cabildos abiertos, la solicitud de entidades como la Secretaría de Derechos Humanos y otros de no violentar esos derechos de las poblaciones, y hoy entonces nos encontramos en una confrontación que tiene no solamente implicaciones sociales, sino también económicas, culturales, ¿verdad? Y ambientales. Partiendo de los acontecimientos que usted nos acaba de mencionar, licenciado, ¿de qué manera estos procedimientos han afectado los últimos acontecimientos, ¿verdad?, al pleno goce de derechos y disfrute de derechos humanos? Bueno, primero han violentado la autonomía de las comunidades a vivir bajo un patrón ancestralmente establecido. Las poblaciones se dedicaban más al rubro de la agricultura, pero definitivamente la compañía, industria minera, les vino a quitar esa actividad y obviamente a sustituirla por una cuestión o una actividad totalmente ajena a sus conocimientos ancestrales, pero también a su cultura. Ese es un primer derecho vulnerado. Segundo, en muchos de los casos, ¿verdad?, fueron objetos de intimidación por parte de esta compañía minera para comprarle sus propiedades, o sea, para despojarlo de sus pertenencias, de sus tierras, de sus viviendas, y obviamente fueron reubicados en ambientes que más parecieran ambientes urbanos que rurales, ¿verdad? Otra violación. Tercero, no se ha respetado la ley en el sentido de darle a las comunidades un verdadero mecanismo de desarrollo, y ellos argumentan de que el hecho de apoyar con hacer algunos aportes para la educación, para la salud, es suficiente, mientras que la mina está obviamente explotando enormes cantidades de oro, que se traduce en enormes cantidades también de dólares, sin dejarle al país, ¿verdad?, los dividendos o las ganancias que nosotros merecemos. Solo el 2% de los recursos que explotan quedan al erario nacional, y obviamente ese es un reporte que ellos dan, ni siquiera es un reporte fiscalizado por las diferentes entidades gubernamentales, porque cabe decir lastimosamente, Ingeomin, los juzgados del ambiente, el Ministerio Público y otros se han coludido con este tipo de empresas para, a través de la fuerza, imponer su voluntad. Sabemos, licenciado, que de parte de ASONOC, ¿verdad?, como director ejecutivo y también como defensor de derechos humanos, ha sido una de sus labores el acompañamiento, ¿verdad?, en todos estos procesos. ¿Podría compartirnos cuál ha sido su experiencia personal acompañando de manera directa en la zona? Sí, nosotros obviamente primero hemos aceptado la invitación de muchos de los pobladores desde los inicios de operaciones de esta empresa, desde que estaban en el proceso de movilización a la comunidad de San Andrés. Atendimos un llamado de pobladores que estaban siendo despojados de sus propiedades, amparados en una ley de minería aprobada en el 2013, donde también con intervención del gobierno canadiense favorecía únicamente a las compañías mineras. Esa situación nos ha dado el calificativo de ser organizaciones que no apoyamos el desarrollo. Pero yo digo, la pregunta es: ¿el desarrollo de qué? Si estas comunidades no experimentan ningún desarrollo, al contrario, experimentan un retroceso en la degradación de sus recursos naturales, en la degradación de su salud, tal cual lo fue en el Valle de Siria, otra experiencia lamentable también en nuestro país. Y obviamente, no hay tampoco una
un despegue, un desarrollo económico para las comunidades, porque el llamado empleo abierto que hay para las comunidades no es cierto que existe. Tienen un empleo temporal, un empleo raquítico. Quienes se benefician y quienes están peleando por esto es el alcalde municipal, son los contratistas de la empresa, que obviamente ellos sí tienen jugosas sumas de dinero que definitivamente tienen, por ello pelean la permanencia de la mina. Por otra parte, Asonoa ha sido llamada non grata, ¿verdad?, por ser una organización que ha acompañado estos procesos, y lastimosamente, como ya lo dije, en el pasado la institucionalidad pública estaba más a favor de estas empresas que a favor de las poblaciones. No podemos desconocer de que en casi 30, 40 años de explotación en estos territorios han venido cambiando la mentalidad de la gente, haciéndole creer de que solamente es la única forma por la cual pueden sobrevivir económicamente. No es cierto, las gentes tienen otras capacidades, las comunidades tienen otras capacidades que podrían estar aprovechando, y por tanto ese discurso de la compañía minera que son los salvadores de la economía en Azacualpa, la Unión Copán, es totalmente falso. La experiencia entonces de Asonoa ha sido de lucha en contra de estas transnacionales que tienen obviamente un poder económico para cooptar voluntades de políticos, de empresarios, de medios de comunicación, no solamente local y nacional, y obviamente ha sido una lucha cuesta arriba, porque cuando un emporio financiero como estos se colude con un Estado que le apuesta a este tipo de actividades, entonces la sociedad civil nos vemos en alguna dificultad o en alguna desventaja. Cabe señalar que hay una voluntad del nuevo gobierno que esperamos que se concrete, más que con un discurso, en acciones claves para ello. De declarar al país como libre de minería y obviamente brindar a estas poblaciones, porque hay que reconocer que las poblaciones se merecen el trabajo, pero brindar otras alternativas que sean congruentes con su forma de vida, y obviamente que le dé mejores condiciones de seguridad social, económica y ambiental. Licenciado, usted nos mencionaba hace un momento que de parte de ASONOC, ¿verdad?, han estado acompañando estos procesos. ¿Nos podría mencionar algunas de las actividades que realizan para poder acompañar a las poblaciones más vulnerables y afectadas? Sí, bueno, primero una acción de defensa y protección de la integridad física de los pobladores, de acompañamiento legal, porque una de las armas, una de los mecanismos que ha utilizado la empresa minera es la criminalización de la protesta o de la resistencia de los defensores y las defensoras. Entonces hemos dado acompañamiento legal para que para que estos líderes y lideresas en la región no sean encarcelados o judicializados. Tercero, hemos dado acompañamiento en términos de instruir o fortalecer capacidades en el conocimiento de las leyes, no solamente nacionales, sino los convenios internacionales y los derechos que las personas tienen en función de una Constitución de la República y demás leyes. También hemos acompañado procesos de incidencia en el nivel local, en el nivel nacional, pero que lastimosamente por no tener la recepción de parte de los gobiernos anteriores, esto nos daba entonces una desventaja en función de que el Estado más bien promovía, ¿verdad?, este tipo de actuaciones de las compañías mineras. Licenciado, ¿considera usted que se debe de
optar por otra ruta o cuál sería la ruta más adecuada para poder hacer que se respeten estos derechos de estas personas que están siendo violentadas de diferente manera? Mire, un primer esfuerzo que hay que hacer es la documentación de todos estos casos de violación a los derechos humanos. Me parece que eso es sumamente importante y aunque ya tenemos una vasta información al respecto, me parece que es necesario sistematizar y evidenciar ante la comunidad nacional e internacional cuál es la verdadera situación de estas empresas y cuál es la verdadera situación de estas comunidades afectadas por las mismas. Número 2, creo que hay que hacer eco de nuestras normativas legales en términos del derecho que les asiste a las personas y a las comunidades en función de la ley, que son las garantías que el Estado debe brindar, mínimas, necesarias que el Estado debe brindar para un ambiente sano, para un ambiente saludable, para un ambiente con asistencia social adecuada, salud, educación, trabajo y otros. Y obviamente también asumir o plantear, ¿verdad?, los derechos ambientales también en función de las necesidades que tienen las poblaciones en que sus aguas no se contaminen, de que sus fuentes no desaparezcan y obviamente de que una actividad industrial no sea objeto de producirles una enfermedad. Por otro lado, me parece que es necesario establecer un mecanismo de diálogo. Para nosotros, como organización defensora de derechos humanos y ambientalista, si una empresa de esta naturaleza va a causar más daño que beneficio, preferimos que se cancele. Si estamos viendo en función del futuro del país, una empresa minera va a explotar todo el oro que pueda, ¿verdad?, todos los recursos que pueda, y cuando termine de hacerlo se va a ir y va a dejar únicamente el daño. El país nos queda. Y entonces, ¿qué país estamos construyendo para futuro? Es la gran pregunta. ¿Cómo realmente llegamos a hacer que el cumplimiento de la ley sea efectivo en función de las políticas ambientales, de las políticas sociales, ¿verdad?, pero también de las políticas de las culturales y de arraigo de las comunidades? El otro elemento es cómo logramos la voluntad política de funcionarios y alcaldes, no para favorecer a personas, sino para favorecer al país, no para favorecer a empresas, sino para poder favorecer a las grandes mayorías, que son las que demandan esta situación de protección de los derechos humanos. Anteriormente, licenciado, mencionábamos, ¿verdad?, del papel fundamental que juega el Estado y también el gobierno en lo que es esta problemática que de una u otra manera nos afecta a todos. ¿Considera usted que el abordaje del gobierno actual ha sido el más oportuno para atender este caso? Mire, el gobierno actual, hay que decir que no supera ni siquiera los 100 días de funciones como tal. En ese marco, yo estoy pensando de que hay una expresión de voluntad que se ha conocido a través de un comunicado en el cual la presidenta de la República declara su voluntad de tener un Honduras libre de minería, de que hay una ministra de Derechos Humanos con la intención de hacer prevalecer el derecho de las poblaciones más allá que el derecho de una empresa extranjera, y que hay la voluntad también de mi ambiente de ejercer todas las regulaciones posibles para que este tipo de actividad no contamine ni dañe sobremanera nuestros recursos naturales. Bajo esa premisa y ese planteamiento del actual gobierno, nosotros consideramos de que hay una voluntad. Ahora, el
el Estado no se gobierna solo con voluntades, se gobierna con hechos concretos, pero también con acciones tendientes a la reforma, derogación o aprobación de nuevas leyes que realmente protejan a nuestro país de este lamentable episodio que generan las compañías transnacionales. Como usted mencionaba, ¿verdad? Lo importante que es poder abordar esta problemática y que de una u otra manera, si nos unimos, como somos mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones, licenciado, considera usted que se deben implementar desde las organizaciones defensoras de derechos humanos para poder afrontar esta problemática? Yo creo que nosotros tenemos la labor de continuar acompañando a las comunidades, de continuar fortaleciendo capacidades. La lucha por la defensa de los territorios no es de organizaciones, es de las comunidades como tal. Nosotros solo somos fuentes o herramientas que aportamos, ¿verdad?, un grano de arena para esa construcción colectiva de las comunidades. Eso en primer lugar, creo que debe existir un compromiso de continuarlas acompañando en este proceso. Segundo, debe haber una voluntad de unidad y de propuesta hacia el gobierno, pero también hacia estas comunidades para nuevas formas o alternativas de desarrollo endógeno que puedan generar a partir de esas comunidades. O sea, decirle a esta comunidad de Azacualpa, de San Andrés o de cualquier otra, no solamente se puede vivir de minería, y la minería, porque la minería mata, porque la minería a largo plazo va a tener un efecto nocivo, es estar teniendo pan para hoy y hambre para mañana. Tercero, creo que debemos de desarrollar una verdadera estrategia de incidencia para que el gobierno ratifique y haga y ponga en firme la voluntad de declarar a nuestro país de minería a cielo abierto, tal como lo ha hecho Costa Rica y otros estados que comprueban de que definitivamente han puesto por delante la vida que el dinero. Para finalizar, licenciado, ¿qué mensaje nos puede dar a usted, a la población o la sociedad civil en general para exigir y defender los derechos de las personas más afectadas y que siempre se encuentran en condiciones de vulnerabilidad? Primero, que se instruyan sobre el tema. Muchas veces la población en general no conoce los verdaderos motivos por los cuales nosotros luchamos por un ambiente, por un ecosistema, por ecosistemas y por un mundo ambientalmente sano. Es un reto que tiene la humanidad de hacer prevalecer nuestros recursos naturales. Podemos tener todo el oro del mundo, pero si no tenemos agua, si no tenemos salud, si no tenemos bosques, toda la biodiversidad va a desaparecer. Entonces hay que primar la vida antes que el oro. Segundo, necesitamos es necesario que la gente se involucre en estos procesos, ¿verdad? Y que no se deje engañar por esos mensajes subliminales y erróneos de muchas veces emisarios de las compañías mineras, porque las compañías mineras contratan capataces, contratan voceros o voceras para poder mandar un mensaje de que la minería es la gran panacea para un país. Cosa totalmente falsa, porque yo no tengo ningún registro de un país que haya superado la pobreza o que se haya desarrollado a base de la explotación de sus recursos naturales, del oro o de cualquier otro metal. Sí, es una fuente, puede ser una fuente de ingreso, pero no lo es todo. Y más aún cuando el país no es el que se está beneficiando de eso. Cuando son extranjeros los que vienen a explotar nuestros recursos, tal cual sucedió en tiempos de la colonia, y luego se llevan toda la riqueza y todos los dividendos para otros países.
Eso es necesario evidenciarlo, pero también invitar a la población a ser parte de estos procesos de diálogo, de debate, ¿verdad? Nosotros somos organizaciones que estamos abiertas a la discusión y obviamente a la búsqueda conjunta de soluciones a la gran problemática de país. Licenciado, muchísimas gracias por su participación, ¿verdad?, en el abordaje de este tema. Agradecemos a usted y a todos por su fiel sintonía y les invitamos a que cada viernes pues, nos puedan sintonizar en el programa La Voz de tus Derechos. Les recordamos siempre mantener las medidas de bioseguridad porque prevenir está en nuestras manos. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.